¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este curso, a este nuevo curso que se llama La defensa de los derechos humanos del contribuyente. Soy su servidor Juan Raúl López Villa y en esta ocasión vamos a hablar de muchos temas que tienen referencia directa, no solamente con saber cómo se puede defender el contribuyente ante los actos de la autoridad, ante las visitas domiciliarias, ante las determinaciones presuntivas, ante los créditos fiscales, sino qué referencia, qué relevancia tiene los derechos humanos o qué inferencia tienen estos derechos humanos en el ámbito fiscal. Todos oímos o es muy común escuchar todos los días comentarios, incluso en los medios de comunicación referentes a los derechos humanos. Es muy común estar al día en escuchar este tipo de temas. En materia penal no se diga, pero son pocas las ocasiones en donde algunos autores han tenido la atención de voltear hacia el aspecto de los derechos humanos desde el punto de vista fiscal, y más aún desde el punto de vista de la defensa del contribuyente. Desafortunadamente, no muchos de los defensores, de los abogados en materia fiscal le han puesto especial y particular atención a la cuestión de los derechos humanos. No es un tema etéreo, no es un tema fantasioso, no es un tema poético, es un tema importantísimo que tiene mucha relevancia y que, por supuesto, a partir de 2011, con las reformas que sufrió la Constitución, pues están incorporados, por supuesto, en nuestra Carta Magna. De tal suerte, entonces, que si bien es cierto el tema tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos, con los derechos fundamentales, con las garantías individuales, el punto, y precisamente es materia de este curso, es cómo referir, cómo vincular por vía contenciosa, por vía de la defensa jurídica, los derechos humanos al aspecto de la defensa en materia contenciosa administrativa y, por supuesto, en el ámbito contencioso fiscal federal. Un tema de importante relevancia, un tema de trascendencia, y que precisamente en este curso vamos a darles a ustedes los elementos para saber cómo vincular, y valga la expresión, cómo aterrizar ese ámbito que tiene que ver con la cuestión constitucional al ámbito contencioso administrativo. Para esto tendríamos entonces que señalar algunos aspectos elementales que per se todo aquel que se jacte de hablar de derechos humanos pues necesariamente tiene que conocer. Y precisamente para eso estamos en este curso. En primera instancia debemos saber o tenemos que tener ese elemento sustancial de conocer el concepto de los derechos humanos. Si bien es cierto, existen en la doctrina diversas o diferentes tipos de definiciones al respecto, podríamos tomar alguna de ellas en el sentido de que podemos entender por derechos humanos aquel conjunto de atribuciones reconocidas a nivel de los instrumentos internacionales y en las constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de las personas. Hay que recordar, y perdón que hagamos énfasis en ese punto, que los derechos humanos, por supuesto, se van a basar en el aspecto de la dignidad del ser humano, de la persona. Ese es el elemento toral, sustancial, de donde parte todo este tipo de conceptos. Asimismo, en consecuencia, pueden conducir a una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos, los que imbrican como el individual, el social, el político, el económico y el cultural. Vamos a señalar algunos aspectos muy generales sobre los antecedentes históricos también, por supuesto, de los derechos humanos. No podríamos tocar de lleno el tema de la defensa directa de los derechos humanos si no vemos algunos aspectos elementales, necesarios, indispensables para poder entender esta temática del concepto de los derechos humanos, para, ya dando estos elementos y estas pautas, poder tener las herramientas jurídicas, literalmente, para que a través de esos elementos ustedes puedan tener una defensa más amplia y más reforzada, es la palabra, para tener un elemento a su favor en la defensa jurídica, principalmente en materia contenciosa administrativa. Recordemos que los derechos humanos, bueno, pues son aquellos que van a ser intrínsecos con la persona, van a ser universales, van a ser progresivos, van a estar siempre presentes, pero hay que recordar que no todos los derechos humanos van a estar contenidos en las leyes, de tal suerte que aquellos que están plasmados específicamente en las leyes se van a conocer como los derechos fundamentales. De ahí entonces que podríamos hacer una aclaración
o una separación entre los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales. Por derechos fundamentales, entonces, vamos a entender aquellos que se encuentran recogidos en el texto de la Constitución y, por supuesto, en los tratados internacionales, y se podría entender que estos derechos fundamentales van a ser aquellos, entonces, derechos humanos constitucionalizados o constitucionalmente reconocidos. En ese contexto, entonces, la relación entre derechos humanos y derechos fundamentales, pues se van a entender como aquellos que se encuentran recogidos en el texto de la Constitución, en los tratados internacionales y que ya habíamos señalado están constitucionalizados. Y conforme al cuadro que tenemos en pantalla en este momento, entenderíamos entonces que dentro de las características elementales y fundamentales y que toda aquella persona que se jacte de hablar y conocer de este tema tiene forzosa y necesariamente que tenerlos como un aspecto cultural, como un aspecto de fondo y como un aspecto elemental para poder entender la figura de los derechos humanos. En ese contexto, entonces, hablaríamos que los derechos humanos, dentro de sus características, se encuentran la universalidad. ¿Esto qué quiere decir? Significa que todo ser humano posee una serie de derechos con independencia del país en el que habite o con plena y absoluta independencia del país en donde viva. Recordaríamos que estos derechos humanos son aquellos que se encuentran también fundamentados en el derecho natural, es decir, que todo ser humano per se, por su propia naturaleza, ya desde el momento en que nace, ya tiene particularmente atribuidos estos derechos a su favor. Recordaríamos que en algún momento se dio esta discusión entre el derecho natural y el derecho positivo, y entenderíamos que el derecho positivo es el que realmente se aplica o el que finalmente se aplica. Pero los derechos humanos, ojo, en ese aspecto, de acuerdo a la teoría justnaturalista, pues son aquellos que por su propia naturaleza el ser humano ya los tiene. De tal suerte entonces que habría que aclarar desde ahorita que los derechos humanos no los otorga el Estado. El derecho humano lo reconoce únicamente el Estado al plasmarlo o contenerlo en las mismas leyes. Es importante también recordar, como ya lo dijimos desde un principio, que a partir de 2011 nuestro país se incorpora en la misma Constitución a la cuestión de los derechos humanos. A partir del caso Radilla, incorpora todas estas reformas en materia de derechos humanos en la Constitución, y a partir de 2011 entonces es cuando en nuestro país se incorpora a toda esta serie de convenios a nivel internacional en materia de derechos humanos. Recordaríamos que en términos del artículo 133 de nuestra Constitución, pues todas aquellas regulaciones a nivel internacional en materia de convenios, por supuesto, que van a tener ese mismo orden y nivel jerárquico de la misma Constitución y en consecuencia son de carácter obligatorio. De tal suerte entonces que a partir de este momento, cuando hablemos de los convenios que México ha suscrito, ya lo vamos a señalar o a referir como la convencionalidad. Y es ahí entonces de donde deriva esa palabra de convenios internacionales para aplicar entonces la convencionalidad. Y la convencionalidad en este tema se va a referir entonces a aquellos convenios que México haya suscrito a nivel internacional en materia de derechos humanos. Continuando entonces con las características de los derechos humanos, podríamos señalar también que se encuentra el aspecto de la historicidad, que esencialmente se refiere a tres aspectos o a tres elementos. El primero es la evolución, por supuesto, que lleva a cabo la humanidad en la civilización, que como están los tiempos, podríamos cuestionar mucho eso. Pero bueno, teóricamente es la evolución de la civilización. Segundo punto, nuevos problemas, necesidades y retos. Conforme va evolucionando el ser humano, pues se van enfrentando a nuevas circunstancias, a nuevos retos y nuevas situaciones que anteriormente no existían. Verbigracia, el aspecto de un servicio que en algún momento va a necesariamente convertirse en un servicio público, por ejemplo, como es el caso de Internet, que en algún momento podría elevarse a carácter de garantía individual y en ese sentido el Estado tendría que proveer ese servicio, por dar un ejemplo, de acuerdo a las nuevas necesidades que prevé y que establece la misma tecnología. El tercer punto se referiría al contexto social y cultural de cada país. Cada país tiene sus propias creencias, no es lo mismo aquellos países donde manejan las cuestiones religiosas aplicadas también al derecho, como en los países que manejan ese derecho musulmán, por ejemplo, y se adecua, por supuesto, a cada cultura. Otra característica, y esta es una de las más importantes que debemos recordar respecto a las características de los derechos humanos, por supuesto, es el tema referente a la progresividad. ¿Qué significa esto?
Esto implica que los derechos humanos se incorporen gradualmente conforme vaya avanzando este aspecto de la civilización del ser humano, pero estos derechos humanos tienen necesariamente, para que puedan hacerse válidos, por supuesto, suena ofensivamente lógico, pero hay que decirlo, a la misma Constitución. Se tienen que incorporar en la Constitución y en esta se tendrían que precisar y ampliar en su caso los ya reconocidos. No quiere decir que los derechos ya contemplados y reconocidos en la misma Constitución no formaran parte de estos derechos humanos, sino más bien se ampliarían, de tal suerte que precisamente señalábamos que parte de la característica fundamental de los derechos humanos es la progresividad, no podría regresarse, no podrían en algún momento retrotraerse. Por tanto, siempre los derechos humanos van a ser de orden progresivo, es decir, siempre van a tender a mejorar y a reconocer o ampliar los ya reconocidos. Otro punto elemental es que los derechos humanos siempre van a tener un aspecto fundamentalmente de carácter protector. Es decir, consiste en que se ampara a toda persona humana, desde la persona más débil hasta la más poderosa. Es decir, no hay un distingo en el ser humano por su tipo de calidad social, política, económica o incluso de razas, sino teóricamente esto amplía a todos los seres humanos sin importar este tipo de características. Y eso implica la protección per se, exclusivamente, por supuesto, para aquel ser humano que lleve a cabo el reclamo o la aplicación de estos derechos a su favor, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con los requisitos legales que ya más adelante vamos a señalar para tales efectos, y por supuesto que en algún momento, como lo dijimos de un principio, vamos a vincular o aterrizar esos aspectos de los derechos humanos en el aspecto fiscal. Otro punto característico de los derechos humanos, por supuesto que lo es la indivisibilidad. ¿Esto qué implica? Pues que todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o de solidaridad, van a formar una unidad. Se ve el todo en el ser humano sobre la forma a través de la cual se van o no a respetar los derechos humanos del mismo. Y por supuesto una eficacia directa que implica que los derechos humanos que han sido reconocidos a través de la misma Constitución y por supuesto a nivel internacional en los convenios internacionales que en este caso México ha suscrito y ratificado por supuesto, vinculan, y esta palabra tómenla muy en cuenta y hay que subrayarla, vinculan de carácter o en forma obligatoria a quienes, a los poderes políticos, es decir, al Estado mismo per se. Este aspecto de vinculación, valga la referencia metafórica, va a ser el puente que va a unir al aspecto de la convencionalidad de los convenios de orden internacional para con el derecho doméstico, para con el derecho particular de cada uno de los países que han suscrito esos documentos. Alguien comentaba por ahí a nivel de doctrina que toda esta globalización que vemos y que se empezó a dar concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, obedeció a cuestiones de carácter económico, fundamentalmente de carácter comercial, también lo es que tiene aspectos que indirectamente trascienden en la regulación doméstica de cada uno de los países. ¿A qué me refiero? Que cada uno de los países tiene la obligación entonces de adecuar sus propias regulaciones jurídicas al ámbito o al contexto internacional, derivado ¿de qué? Del convenio o del tratado o del acuerdo comercial. En otras palabras, esto va a implicar la globalización del derecho. Vean este aspecto tan elemental y que hoy en día, en México particularmente, después de mucho tiempo, a final de cuentas se está aplicando, está adecuándose la norma nacional, la norma doméstica, a las regulaciones en el ámbito internacional. De tal suerte que con eso ya podemos ver juicios de carácter oral, que la oralidad pues no era algo precisamente que nos hubiéramos imaginado. ¿Por qué? Porque en el contexto internacional, en el ámbito internacional, dentro de la globalización ha prevalecido el derecho anglosajón y dentro del mismo recordaríamos que pues fueron precisamente los ingleses aquellos que empezaron a aplicar este tipo de sistema jurídico en la oralidad. De tal suerte entonces que vemos que esta aplicación del derecho o esta globalización del derecho pues implica también la adecuación de los sistemas jurídicos de cada país adecuados a las normas internacionales y, por supuesto, en tratándose del aspecto sustancial de fondo que se refiere a los derechos humanos, inexorablemente nuestro país tenía que adecuarse a esas necesidades
de orden y de carácter internacional. Vemos entonces que la forma a través de la cual el contribuyente, ya refiriéndonos al aspecto fiscal, en que se podía defender hace 20 años, hace 15 años, pues podríamos entenderlo si aquella persona que va a defender los intereses de ese contribuyente en los casos en donde la autoridad haya incurrido en arbitrariedad, haya incurrido en violaciones de legalidad, haya incurrido en situaciones que flagrantemente violan no solamente por gravedad, por decirlo así, las garantías individuales, también estarían afectando y violando en forma directa los derechos humanos. Pero ¿cómo hacerlos valer si el mismo contribuyente no conoce estos derechos humanos que lo respaldan? ¿Cómo lo va a hacer valer el mismo defensor, el mismo abogado, el mismo fiscalista, si no conoce los aspectos elementales que regulan los derechos humanos en nuestro país? Oiga, es que tengo que conocer todos los convenios a nivel internacional que México ha suscrito. Sí. Oiga, es que tengo que conocer cómo se maneja la cuestión de preservar la legalidad, por supuesto. Y no solamente se acota a ese punto, adelantándome 10 kilómetros al tema, sino también es necesario que el contribuyente y por supuesto su defensor esencialmente, el que conoce la materia, no solamente tenga que conocer las tesis y precedentes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos temas, en rubros muy interesantes que por supuesto vamos a ver en este curso, sino también por cuestión de vinculación, como ya lo señalamos hace rato, tendría que conocer, fíjense bien lo que voy a decir, las tesis de jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en materia de derechos humanos y, por supuesto, en cuestión de preservar la legalidad de los actos de la autoridad. Es decir, que si un particular, un defensor, en este caso del contribuyente, hace valer tesis de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es válido, completa y absolutamente válido. Pero para eso entonces tenemos que encontrar esa perspectiva, esa herramienta, esa forma de adecuar esos derechos humanos al aspecto contencioso, porque en primera instancia, por supuesto, per se, que tiene características notoriamente de constitucionalidad. Y cualquiera diría, oiga, pero esto es competencia del juicio de amparo, no del juicio contencioso administrativo. Pues precisamente aquí lo vamos a especificar. Continuando entonces, respecto a la naturaleza de los derechos humanos, podríamos entonces señalar que existirían entonces, como ya lo habíamos comentado hace rato, dos puntos de vista. El aspecto del derecho positivo, en donde se sostiene que los derechos humanos van a ser todos aquellos que el Estado le otorga en su orden jurídico. Fíjense, en el derecho positivo, el Estado es el que en su nobleza le otorga en gratuidad al gobernado esos derechos humanos. El Estado es muy bondadoso y el Estado le otorga esos derechos al ser humano. En este sentido, es el orden jurídico el que otorga la calidad de persona al ser humano. Es decir, gracias a mí te estoy otorgando esa calidad de persona. Y veámoslo en un ejemplo concreto, directo y muy puntual. La Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México. A través de en esta Constitución, el Estado es el que le otorga la personalidad al particular, al gobernado. El Estado es el que le otorga el derecho a que tenga un domicilio. El Estado es el que le otorga al gobernado el derecho a que tenga un nombre, una personalidad. El Estado es el que le otorga una infinidad de derechos. Incluso le otorga el derecho a la sexualidad. Vean qué noble es el Estado. ¡Qué maravilla! Sin embargo, en ese contexto recordaríamos que todos esos derechos, en primera instancia, son derechos humanos. Segundo, el Estado no tiene que otorgarlos, lo tendría que reconocer. Y tercero, el derecho a la sexualidad, el derecho al nombre, pues son características y atributos de la personalidad que, si alguien recordaría, ya están contemplados en el mismo Código Civil Federal. De tal suerte entonces que en ese aspecto podríamos señalar o diferir que el Estado, más que otorgar esos derechos, más que otorgar el derecho a la personalidad, al nombre, a la sexualidad, al domicilio, pues tendría más bien que reconocer la existencia de esa categoría jurídica que per se ya existe y que el Estado únicamente tendría que reconocer, más no otorgar. Por otro lado, en ese contexto y bajo esa temática, el derecho natural entonces pues le otorga, más bien le reconoce al ser humano por el simple hecho, fíjense, por el solo hecho de existir, el carácter de persona y de que pueda tener a su cargo, por decirlo así, una serie de derechos y de obligaciones. El Estado entonces lo único que va a hacer en el ámbito, bajo la perspectiva del derecho natural, pues va a ser el reconocerle
y, por supuesto, eso es lo más importante, garantizarle pues el cumplimiento y el respeto de esos derechos humanos y, por supuesto, el fundamento esencial y más importante a través del cual se puede justificar o se debe justificar concretamente la existencia de los derechos humanos, por supuesto, lo es la dignidad humana, es decir, la noción de la dignidad humana. Entonces, pues vemos así, en términos muy generales, que el derecho humano pues se puede ver bajo la perspectiva del derecho positivo, del derecho natural, pero lo que es importante, como lo comentábamos hace rato, es que los derechos fundamentales, entonces, ahí queda perfectamente acotado este concepto, van a ser aquellos que realmente están reconocidos en la ley. Oiga, es que existen muchísimos derechos humanos, sí, pero de todos estos derechos humanos que incluso México ha celebrado y reconocido a nivel de convenios, los que están plasmados en las leyes y esencialmente en donde deben de estar contenidos es en la Constitución, son los que van a poder hacerse valer, los que pueden, hacerse valer, los que pueden esgrimirse y reclamarse ante la autoridad porque es obligación directa en primera instancia de las autoridades administrativas y jurisdiccionales el llevar a cabo el respeto de estos derechos humanos. De tal suerte entonces que si bien existen todos los derechos humanos, no todos los derechos humanos están reconocidos como derechos fundamentales.